Era un gran escritor, como ella ha señalado y ha analizado brillantemente. Cultivaba la literatura infantil, la juvenil, para adultos, que eso no quiere decir nada malo, aunque siempre que digo literatura para adultos pienso mal, no sé por qué. Y también escribía en un periódico que a lo mejor ustedes conocen, el Diario Sur, no sé si les suena. Allí coincidió con nuestro siguiente ponente, con Antonio Javier López. Trabajaron un ratito juntos y eso es lo que nos va a contar Antonio Javier en cuanto cambien de silla. Antonio Javier López oficialmente nació en Málaga en 1978. Es licenciado en periodismo por la Universidad de Málaga. Ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional en el Diario Sur y en el grupo Vocento en prensa, radio y televisión. Es coordinador del suplemento económico Expectativas y fue redactor también en la sección local. Desde hace una década y media está especializado en información cultural. Ha sido ponente en diferentes seminarios, ciclos de conferencias. Ha recibido, entre otras distinciones, el Premio de Periodismo Ciudad de Málaga, el Premio Internacional del Periodismo Ángel Guerrero Ciudad Antequera, la mención de honor en el 35 Premio Unicaja de Artículos Periodísticos y el Premio Ateneo de Málaga Universidad en la categoría de periodismo. Y sobre todo esto, fue amigo de Pablo Aranda. Un aplauso. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Por si no traía yo ya bastante miedo escénico, me toca actuar después de la mayor experta mundial en la obra de Pablo, con lo cual pues esta se la guardo a los amigos de la Fundación Pérez Estrada. Cuando los amigos de la Fundación Pérez Estrada me invitaron a participar en este seminario, La Nube, me acordé mucho de Pablo, porque Pablo recuerdo que se lanzaba a escribir cuando tenía una idea sin mirar atrás. Entonces escribía 100, 150 páginas, las que fueran, y después las empezaba a revisar. A mí me pasó algo parecido, porque nada más llamarme los amigos de la Fundación Pérez Estrada, me puse a hacer como un guión y al poco rato pues cogí y borré el archivo y les dije a los amigos de la Fundación Pérez Estrada que iba a hablar de Pablo Aranda en el cuarto de baño, que era como el título que me pidieron para la pequeña charla que quería compartir con vosotros. Yo he titulado así la charla porque yo cada vez que limpio el cuarto de baño me acuerdo de Pablo. Y voy a intentar explicaros por qué. Bueno, en casa solemos limpiar el baño los domingos. Si yo tengo guardia el fin de semana, pues el viernes o el lunes, pero no es una cuestión de intendencia doméstica. Pablo y yo trabajamos juntos, ahora que Rocío ha echado la vista atrás, hace casi 20 años que trabajábamos juntos. Disculpadme porque para mí hablar de Pablo es todavía fastidioso. Y empezamos a colaborar desde muy pronto. Pablo ganó el primer premio de novela corta Diario Sur. Al poco empezó como colaborador en el periódico. Y entonces Pablo, un buen día, ganó el premio Málaga de novela con Ucrania. El premio Málaga de novela, no sé si fue esa edición o muy poquitas más, los editó Destino en la Fundación Áncora, en la colección, Áncora y Delfín. Entonces yo me acuerdo que la rueda de prensa que organizaron en el ayuntamiento, yo le pregunté a Pablo: oye Pablo, aquí ha publicado Borges. Pablo se fue leyendo Borges. Ha publicado Bioy Casares, ha publicado Pérez Galdós, ha publicado Antonio Soler. Y claro, yo le pregunté a Pablo lo que preguntamos los periodistas cuando no sabemos qué preguntar: ¿qué se siente al recibir este premio? Y recuerdo que Pablo dijo: bueno, para mí es una alegría enorme formar parte de este premio, formar parte de esta colección, pero pasado mañana me toca limpiar el cuarto de baño. Y cada vez que a mí me toca en casa limpiar el cuarto de baño, yo me acuerdo de Pablo Aranda, porque por intentar traer a colación el asunto por el que me han invitado los amigos, creo que un ejemplo como ese da cuenta de una faceta de Pablo como cronista, en este caso, que me parece fundamental, que es la ausencia de vanidad.
La ausencia de vanidad no solo como autor literario, sino también como cronista, que probablemente sea uno de los grandes pecados capitales que arrastramos quienes nos dedicamos a escribir y a trabajar en los medios de comunicación. Pablo era una persona alérgica a la vanidad, no solo en esos detalles, sino también en la manera en la que afrontaba su trabajo. Y en este caso, en la manera que afrontaba su trabajo como cronista. Rocío ha explicado de una forma extraordinaria la faceta de Pablo como autor literario. A mí me toca hablaros de Pablo como cronista, como articulista, como un extraordinario corredor, no de fondo ni de media distancia, sino como un extraordinario corredor de velocidad. A Pablo le pedías un artículo de 300 palabras y te mandaba 300 palabras. Lo normal cuando pedimos un artículo de 300 palabras es que te manden entre 500 y 600. ¿A que sí? Pero Pablo se manejaba extraordinariamente bien en esa disciplina del tiempo y del espacio, en la capacidad de poder entregar una crónica. Pues si nosotros le decimos, oye, Pablo, necesitamos que mandes esta pieza antes de las 9, pues Pablo siempre la mandaba antes de las 9, probablemente antes de las 8:30. Volvemos a la ausencia de vanidad. Volvemos a la manera de afrontar en este caso el ejercicio de la crónica o el ejercicio del artículo, como nos explicaban en la escuela de los 3 puntos de vista del narrador. Si el narrador puede estar por encima de los personajes, si el narrador puede estar por debajo de los personajes. Pablo era un narrador que se situaba siempre a la altura de los personajes. Eso lo podemos ver en sus novelas y eso lo podemos ver de una forma extraordinaria en sus artículos de opinión, pero sobre todo en sus crónicas. Yo creo que hay cierta diferencia entre el Pablo escritor y el Pablo cronista. Rocío ha hablado pero también de similitudes. Me vais a permitir que empiece por las similitudes. Rocío ha comentado que Pablo era un novelista de personajes. Eso pasaba mucho en las crónicas de Pablo, también en los artículos de opinión. Recuerdo una entrevista que hicimos con Pablo en el Nerva, en el bar del barrio, y él decía que detrás de cada ventana hay una historia. Y Pablo eso lo llevaba a la práctica de una forma extraordinaria a la hora de poder sacar una historia de donde probablemente muchos no la veíamos. Os comento, nosotros de Pablo reclamábamos sobre todo esa otra mirada. Por ejemplo, cuando teníamos que hacer una cobertura especial, pues, ¿qué os digo yo? Por la inauguración del Pompidou, la inauguración del Museo Ruso, algún evento en el que hay una cobertura larga, pues a Pablo le dedicábamos una página para decir, ve allí, cuélgate la acreditación que te hemos gestionado y escribe lo que quieras. Y lo que Pablo escribía era algo que no habíamos visto ninguno de los que estábamos allí. Podíamos estar 4, podíamos estar 6, podíamos estar 8, podíamos estar toda la bendita redacción allí. Pero Pablo te escribió un artículo dando cuenta de que había estado allí y viendo cosas que ninguno de los demás que habíamos estado allí habíamos visto. Pablo tenía como cronista esa capacidad de escribir con humor, pero no dar puntadas sin hilo en cuanto a la crónica y en cuanto a la crítica. Recuerdo, por ejemplo, cuando compartimos la inauguración del Pompidou en Málaga, que por alguna mala sombra se rompió el aire acondicionado en finales del mes de mayo y allí había más gente que en la guerra. Y claro, Pablo arrancó la crónica hablando del cubo de calorines, en lugar del cubo de colorines. Entonces, es decir, tú te puedes pegar 3 días en la inauguración del Pompidou que no se te va a ocurrir eso. Y Pablo entonces te llamaba y te decía, oye, no sé si ponerlo de calorines. Pablo, no me jodas, tío, sí. Esto se está grabando, ¿no? Pero, Pablo, no fastidies. Si es de lo mejor del artículo. No, es que a ver si se va a mosquear, tal, que no sé cuánto. Y siempre volvemos siempre a esa orilla de Pablo que es la ausencia de vanidad. La capacidad para mirar a los demás manteniendo el espíritu crítico, pero sin nunca dañar ni nunca hacer sangre de nada. Y la vida periodística y la vida literaria le dio no pocos motivos para hacer sangre, y Pablo siempre mantuvo esa capacidad para la mirada crítica sin
sin hacer sangre. Y eso enlaza con otro de los asuntos que quería compartir con vosotros del Pablo como cronista, que es la empatía. La capacidad de mirar la realidad desde la empatía, de ponerse en la piel del otro, de saber decir sin decir, de contar sin terminar de contar, de poder plantear cómo lo está pasando alguien o qué realidad estamos viviendo, tenemos ante nosotros, a veces con una frase, a veces con un pequeño adjetivo, a veces con un pequeño detalle que te abría realmente la puerta hacia donde estábamos los que estábamos cubriendo el evento que estuviésemos compartiendo. Y eso Pablo lo podía conjugar con otro elemento fundamental que ha compartido Rocío, que era el humor. Hablábamos antes del cubo de calorines, pero Pablo tenía esa extraordinaria capacidad, ese extraordinario juego de piernas para en 300 palabras, que suele ser una columna, o en 800 palabras, que suele ser una página, hablar del humor sin caer en el chiste. Quienes nos dedicamos a escribir queremos saber lo extraordinariamente difícil que es escribir con humor sin caer en el chiste, sin demérito del chiste. Pero eso es extraordinariamente complejo y es otra de las notas de las chuletas. Es que Rocío se ha traído aquí un PowerPoint, que yo me he traído aquí una chuleta de la libreta con la que suelo ir a la rueda de prensa y me siento fatal, pero prometo, si me vuelven a invitar, a hacer una cosita un poquito más vistosa. Os hablaba de la empatía y os hablaba del humor. Y a mí como cronista y como reportero me da mucha rabia que se caiga en una tendencia que quizás quienes quisimos tanto a Pablo lo hacemos sin darnos cuenta, y es que la extraordinaria persona que fue Pablo opaque el extraordinario escritor y el extraordinario periodista que fue Pablo. Siempre que nos juntamos a hablar de Pablo en la redacción, amigos, siempre hablamos de lo bueno que era Pablo, de la extraordinaria buena persona que era. Y recordando anécdotas y recordando todo lo que pudimos compartir con él, quizás se nos olvida reivindicar lo extraordinario que fue como escritor y lo extraordinario que fue como cronista. Yo os puedo hablar sobre todo de las crónicas que escribía Pablo, y eran unas crónicas deslumbrantes. Nosotros podíamos hacer una cobertura, pues el día que inauguramos la aduana nos quedamos sin papel, pero él volvía a escribir algo que ninguno habíamos visto, y tenía que apuntado por ejemplo, uno de los últimos ejemplos que tuvimos con Pablo, que creo que une esa capacidad para la empatía y esa ausencia de vanidad. Cuando perpetraron la Gala de los Goya este año en Málaga, se había decidido una cobertura y iba a ir un colaborador a hacer ese artículo de otra mirada, y total, hubo un imprevisto, las cosas que pasan en este tipo de asuntos, y llamamos a Pablo esa misma tarde. Oye, mira, Pablo, pasa esto. Disculpa que te llamemos así y tal. Y dice, no, yo lo iba a ver por la tele, encantado, me apunto. Entonces Pablo iba, dice, entonces yo hoy le colgamos la credencial del otro. Dice, entonces yo hoy me llamo fulanito, vale, genial. ¿Qué hay que hacer? Y él estaba feliz en la Gala de los Goya. La Gala de los Goya, para los que nos tocó cubrir la Gala de los Goya fue un Carajal del 15. Que aquello duraba la plomada, con muchas pausas y tal, y él estaba absolutamente feliz. Él era consciente de ser una suerte de elefante en una cacharrería, y estaba absolutamente radiante, diciendo, mira fulano, mira mengano, no sé qué, con una libretita, con un boli. Y después nos regaló una crónica, por llamarlo de alguna manera, de la Gala de los Goya, que era lo que nos diferenciaba de todos los demás, porque al fin y al cabo la Gala de los Goya es uno de esos sitios a los que vamos todos a contar lo mismo. Pero si tienes en la recámara una bala como la que nos daba Pablo, pues eso era lo que nos diferenciaba a nosotros de los demás.
No me quiero extender mucho por si alguien quiere preguntar o por si alguien quiere comentar alguna cosa, pero sobre todo a mí me gustaría lanzar desde aquí la siguiente idea, compartida también con Rocío. La invitación a leer a Pablo, la invitación a recordar a Pablo como persona, pero también la invitación a reivindicar a Pablo como novelista y como cronista, porque todas las páginas que dejó, tanto en los libros como en este caso en las páginas de Diario Sur, son y serán absolutamente deslumbrantes. Muchas gracias.